¿Quiere saber lo que Dios le mandó decir? Amén. Pues Dios nos manda a hablar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo ya lo tengo porque ya lo busqué desde antes que estoy llegando. Vamos a hablar esta mañana de la voz de Dios. La voz de Dios, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22. Cuando lo tengan, digan un amén. Este mensaje es para chicos, medianos y grandes, para todos tamaños, para todas edades. Créanlo que lo vas a necesitar, jovencito, adulto, anciano, maduro, todos necesitamos esta palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice así, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, dice así: He aquí, habla el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Escuchen lo que dice el 22, mis hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aquí el Señor nos está hablando de una manera que si tú escuchas su voz, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Para empezar, dice el Señor que Él viene y toca la puerta de tu corazón, la puerta de tu mente, la puerta de tu vida, y te está llamando. Y dice que si alguno escucha la voz de Él, dice que Él abre la puerta y dice que entrará a ti. ¿Qué es lo que dice, mi hermano? Que entrará a ti en tu vida, amén, en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu alma. Amén. Hay que escudriñar la palabra, porque en la palabra de Dios hay muchos misterios escondidos, hay muchos tesoros, mis hermanos. Amén. Dice que si tú escuchas la voz, dice que Él va a abrir la puerta y dice que entrará a ti y cenará contigo y Él y nosotros con Él, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Y luego dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y qué dice? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjate el privilegio que tenemos usted y yo si llegamos a vencer, mis hermanos. Y estamos venciendo, porque cada vez que usted viene a la iglesia está venciendo la carne. Amén. La lucha no es contra carne ni sangre, es contra el chancla, es contra Satanás. Amén. Amén. Su nombre es Satanás, mis hermanos, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Amén, aleluya, aleluya, dice Dios. El pueblo de Dios, mis hermanos, está perdiendo convicción. Y eso es algo que nosotros, los pastores o los copastores o los líderes, debemos de preocuparnos mucho. ¿Qué significa convicción? Significa que el pueblo de Dios está perdiendo convencimiento. Cuando un pueblo de Dios está convencido por la palabra de Dios, el hermano solito va a venir a la iglesia, solito va a cantar, solito va a tocar, solito viene, porque el Espíritu Santo lo trae, mi hermano. Amén. Porque él está convencido que la palabra de Dios es verídica. Decía un hermano allá en Fort Worth, el hermano Agustín Ibarra: la palabra de Dios es infalible, no amén, falla. Amén. Es 100% verídica. Amén, aleluya. Nomás que hay que vivirla, mi hermano. Hay que vivirla. Pero para saber escuchar la voz de Dios, muchos hermanos, mi hermano, aquí han venido a la iglesia y lamentablemente se han ido. ¿Sabes por qué? Porque ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Ellos quieren ser escuchados. Pero para ser escuchados, mis hermanos, tienes que dar frutos de arrepentimiento, dar frutos dignos de arrepentimiento y dar buen testimonio. ¿Me explico? Pero muchos buscan un propósito, mi hermano, pero nunca vienen con el propósito de que Dios entre en sus vidas, de que Dios corrija el camino. Si usted escucha la voz de Dios, mis hermanos,
usted no va a escuchar este mensaje como algo personal. Los mensajes que trae mi hermano Romo, el pastor Antonio Bielma, que en paz descanse, que traía, los mensajes que traen las hermanas, los mensajes que traigo yo, no son personales para nadie, mis hermanos. No son mensajes preparados directamente para una persona, no. Son mensajes para la iglesia. Y créanlo, mi hermano, que es una responsabilidad, porque nosotros vamos a dar cuentas al fin y al cabo de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Y también con qué propósito lo estábamos dando. Sí, amén. Nosotros debemos de preocuparnos por la iglesia para que la iglesia crezca y sea vencedor allá afuera, mi hermano. Aquí todos somos vencedores. El problema es allá afuera. Todos batallamos, yo también batallo. Esta semana me fue de la patada, mi hermano. Por eso Dios, dice mi esposa, es que para predicar tienes que vivirlo. Esta semana yo escuché la voz de Dios, pero no le hice caso. Agarré un trabajo y Dios me decía, no lo hagas, no es el tiempo. Pero Juanito quería ganar dinero y en vez de ganar, perdió dinero. Aleluya. Y ando todo quemado, mi hermano. Aunque no me lo crean, yo sé que soy moreno, pero estoy quemado. Padre Cristo. Padre Cristo, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque no obedecemos la voz de Dios. Sabemos escuchar la voz de Dios, pero no le hacemos caso, mi hermano. Anoche le digo a mi hermano Martín, oiga, mañana amanecí con mucho suelto de la panza y me fui al baño y toda la noche estuve con un tronidero de tripas, pero porque anoche el cuerpo me decía, y yo sé que era Dios la que me decía que no cenara, pero iba Juanito a cenar y pues toda la noche anduve batallando. Y dice mi hermano Martín, no, es que el enemigo no quería que viniera. No fue el enemigo, no fui yo. ¿Para qué le digo que, para qué le echamos la culpa? No fui yo, pero por andar de tragón. Amén. Vamos al libro de Santiago, mi hermano. Me corrige porque nos ama. Dios nos habla con la verdad, mi hermano, y tenemos que ser verdaderos, tenemos que hablar con la verdad. Así es, ¿no? Si alguien le habla, si alguien le lo corrige a usted, no se enoje. Sí. Usted agarre la palabra, agarre la corrección, porque es para un bien de su vida. Amén. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 16. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Deja que le cuenten las hermanas. La palabra es para todos, mis hermanos. Amén. ¿Santiago qué? Santiago capítulo 1, versículo 16. Dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Oír. Para oír, y tardo Para hablar. para hablar, y tardo para airarse. ¿Qué es airarse? Enojarse. Padre Cristo, Amén. háblame, Señor. Amén. Déjame pongo los lentes porque ya me andaba fallando. Otra vez, mis hermanos, el 19. Por esto, mis amados hermanos, ¿cómo nos habla el hermano Santiago? Con amor. Pero la palabra duele, ¿verdad? Sí, amén. Porque sabemos que es verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿quién? Todo. Todo, mis hermanos, todo. Sea pronto para oír. Tenemos que aprender a escuchar, mis hermanos, a oír. Si usted y yo aprendemos a escuchar y a oír, vamos a aprender y nuestra vida va a cambiar. Amén. Voy a poner un ejemplo. En la escuela, cuando estaba el maestro hablando, yo a veces no lo escuchaba al maestro, me ponía ahí atrás y viéndolo así, y yo no miraba que movía la boca. Pero mi mente estaba pensando en jugar fútbol afuera o jugar a los trompos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Mira, que nadie se está riendo porque es verdad. Que nadie está pensando en los mariachis o a lo mejor en la novia, no sabe uno. Pero mira, mi hermano, ¿qué es lo que pasaba cuando llegaba la hora del examen? Híjole, me las veía duras porque no veía las preguntas y yo decía, esta pregunta era lo que el maestro nos estaba explicando, pero pues yo no le ponía atención, más miraba que movía la boca. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado así? Me dijo, no diga que no, porque yo era uno de ellos que venía a la iglesia
y me sentaba, y a veces me sentaba ahí atrás y me ponía lentes oscuros y me quedaba a veces hasta dormido. O si no, estaba pensando qué iba a comer cuando salía de la iglesia. O decía yo, o checaba el teléfono, ¿a qué hora se va a acabar? Es algo verdad, mi hermano. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y si usted lo está pasando, no se preocupe. Hay que darle vuelta a la página. Amén. Sí, amén. Por eso Dios nos está hablando esta mañana. Sí, amén. Y luego dice que seamos tardos para hablar. Cuando una persona está enseñando, cuando una persona está aconsejando, debemos de escuchar y debemos de quedarnos calladitos, tardamos para hablar. Cuando el Señor Jesucristo predicaba a los apóstoles, y no solamente les predicaba, los estaba enseñando, Sí. Los apóstoles estaban callados, Sí, amén. escuchando, aprendiendo. ¿Y qué es lo que hacían los apóstoles? Ya cuando se callaba el Señor, hacían preguntas. Sí, amén. Pero no debatían, mi hermano, no peleaban. Aquí han pasado cosas aquí en la iglesia. Hay hermanos que se dieron cuenta y otros hermanos que no, pero han venido hermanos que han querido pelear. Venían conmigo y me decían, oye, es que el pastor se equivocó. Y yo le digo, mi hermano, pues es que cuando se acabe el servicio, habla con él, pregúntale, ahorita no es el momento. Es que mi hermano Romo dijo esto y me la está aventando a mí. Yo, cuando se termine el servicio, pregúntale al hermano Romo, ¿a mí qué me estás diciendo? No, es que usted se equivocó, me dijeron a mí, es que usted se equivocó, porque la Biblia dice así. Yo sí, hermano, pero el mensaje era así. No es lo que, bueno, está bien. Pero, hermano, la palabra de Dios no es para debatir ni para pelear. La palabra de Dios es para platicarla, para hablarla, para estudiarla, para escudriñarla, y el Señor es el que nos va a dar el entendimiento. Por eso hay tantas iglesias de diferentes doctrinas. Porque como le digo a la gente, no significa que aquel pastor esté mal o que aquel pastor esté mal, no. Significa que Dios le dio esa revelación a él. Dios le dio esa revelación a él. Yo no puedo decir que él está mal, mi hermano. Yo estaría mal de mi parte si yo digo que aquel pastor está mal. Porque ¿qué tal si es verdad que Dios le dio esa revelación a él? Cuando esté delante de Dios, ¿qué voy a decir yo? Señor, pues me equivoqué, Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar. Orar. Yo le digo a los pastores, al pastor Malvinares, le digo, hermano, ora por mí. Necesito mucha oración. Oren por mí para que Dios me ilumine y escoger buenas decisiones y llevar un buen camino al pueblo de Dios. Sí. Porque lo que queremos nosotros es que el pueblo crezca, mi hermano. Amén. Que crezca en conocimiento. Amén. Amén. Y para crecer en conocimiento tenemos que aprender a qué. Escuchar. Y después tenemos que tardarnos Hablar. en hablar. Y después dice que tardo en Airarse. enojarnos. Porque si nos enojamos, Sí. o nomás yo, mi hermano. A lo mejor nomás yo, todo, nadie se enoja nomás yo. El hermano Juan es bien corajudo. Sí. Háblame, Señor. Que me tarde en enojarme. Es que mi hermano Alejandro, nada se quiera de verdad. Vamos al libro de los Hechos, mis hermanos. Hay que admitirlo. Amén. Hay que admitirlo, hermano Martín. Hay que aceptar la verdad. Libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Versículo 1. Antes de leer esta palabra, mis hermanos, el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, ¿cuánto tiempo? 40 días. Fueron 3 años, mis hermanos. Ay, pues que después es Estuvo con ellos, con sus discípulos 3 años, predicando y enseñándoles la palabra, moraleja. ¿Para qué? Para que llegara el momento que vamos a leer ahorita, que viene siendo la llenadura del Espíritu Santo. Usted, mi hermano, a veces, usted se puede desesperar, que, ay, mi hermano, es que apenas llevo 1 año, pero yo ya quiero predicar. Es que yo ya sé más que el maestro, que el predicador. Y no es así, mi hermano, le falta la llenadura. Pero para eso, mi hermano, fíjate lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran? Los apóstoles y los discípulos. Sí, amén. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Para llegar a esto, mis hermanos, es un proceso.
Tienes que llevar un proceso de conocimiento de la palabra. Claro que el Señor hace las cosas como Él quiere. Yo conozco a un hombre, bueno, a dos, voy a dar testimonio de dos personas. Allá en Fort Worth, tengo un hermano que se llama Roberto Arriaga, que ese hermano era patrón mío. Y cuando llegó a los pies del Señor, mi hermano, ese mismo domingo, él se arrepintió. Está muy larga la plática, mi hermano, pero a mí me tocó orar por él. El pastor no sabía que él era mi patrón. Y el pastor un miércoles me habló y me dijo, yo estaba bien jovencito en el evangelio, mi hermano. Y ese día mi hermano, pastor Armando, me habló y me dice, hermano Juan, le tengo una noticia buena. Le digo, amén. Dice, va a llegar una familia. Traen problemas ellos, dice, y andan buscando del Señor. Y si a usted le va a tocar interceder por el hermano. Y me dice, se llama Roberto. Y dije, amén. Y me dice, así es que póngase a ayunar y póngase a orar. Y, está bueno, hermano. Bueno, me puse a orar, me puse a ayunar y llegó el domingo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando va cruzando las puertas me dice el pastor, dijo, ya llegaron. Y cuando voy para allá, pues era mi patrón. Y me dice mi patrón, ¿qué estás haciendo aquí? Y dije, pues la misma pregunta le hago a usted. Pues lo recibí, mira mi patrón, lo saludé, pásele, mira que están los baños, si necesita agua, dígame, aquí estamos para servirle. Amén, amén. Pues se llegó la hora del servicio y yo tenía 3 semanas que me había salido de trabajar con él, mi hermano, por un chisme que a él le dijeron. Porque había una mujer, él era muy mujeriego y él andaba con una mujer de las trabajadoras. Y esa mujer le dijo que yo la había corrido del lugar donde estaba yo. Y sí la corrí, pero no le platicó todo. Lo que pasa es que el baño donde estábamos trabajando estaba muy chiquito y mi compañero y yo, pues topábamos, mis hermanos, estábamos así, topábamos y estábamos pegando callo. Y esta mujer se metió y pues iba muy provocativa. Y yo le dije a ella, dije, mira, se llamaba Francis. Y yo, ¿sabes qué, Francis? ¿Por qué mejor no te sales aquí afuera y te pones a limpiar aquí afuera en lo que nosotros terminamos aquí adentro y terminando ya tú te puedes meter a trabajar? Y el otro trabajador, no, déjala que se meta, que aquí esté. Dije, no, déjala que esté afuera. Pues ella fue y le dijo que yo la había corrido. Pues bueno, me dieron mi cheque y me corrieron. Y cuando llegó el hermano, pues estaban sentidos los dos. Yo también estaba sentido, mi hermano, y cuando va entrando él, pues bueno, pues me tuve que humillar y lo recibí bien, mi hermano. Y cuando se llegó la hora del servicio, me hacía el pastor, estaba cantando el pastor y me hacía señas que los invitara al altar. Entonces fui con ellos y le digo, hermano, llegó el llamamiento al altar, digo, si quieres pasar al altar, aquí está el Señor. Y él es el que cambia tu vida. Y le decía a su esposa, ándale Roberto, lo agarraba de la mano y se lo trajo al altar. Y luego me dice el pastor ya me había dicho qué es lo que iba a hacer, pero yo me hacía loquito, mi hermano, porque yo estaba sentido con él. Y el pastor haciéndome señas así con los ojos, que fuera a interceder por él. Y yo así, oh Señor, me hacía así. Y ahí vengo, mi hermano. Y me puse a orar con él. Y pues para orar con él no puedes, si tú traes algo contra tu hermano, no puedes hacer nada. Sí, amén. Y llegué, y por más que yo quería, no podía. Y bueno, me fui para allá. Se dio la predicación, muy bonita la predicación. Ese hermano, el Señor lo usa bastante, mi hermano. Bastante lo usa a ese hermano. Se acaba la predicación y el hermano hace otro llamamiento al altar. Y el hermano me hace así, que lo traiga. Y pues ahí voy otra vez, mi hermano Roberto, o si quiere pasar al altar, yo, porque ahí está el Señor. Y yo, pero ya enojado yo, mi hermano. Y viene el hermano y se arrodilla, va, con su esposa. Y me hace el pastor que vaya a interceder por él. Y entonces ya cuando yo voy a interceder por él, mi hermano, sopas que el Señor lo llena del Espíritu Santo al hermano. Y cuando yo estaba tocando, pues sentí la unción de Dios. Y empecé a llorar, mi hermano. Pues el hermano estaba intercediendo por mí. Gloria a Dios. Le estaba pidiendo perdón a Dios. Y después le digo, Señor, que me perdone mi hermano Juan. Y yo empecé a llorar, mi hermano. Empecé a llorar cuando escuché su palabra. Y cuando sentí el poder de Dios. Después el hermano se para y me abraza, hermano. No, hombre, hermano, fue algo bien hermoso. Bien hermoso. Yo tenía menos de un año de estar en la iglesia, en el camino de Dios. Y cuando el hermano hizo eso, mi hermano, yo empecé a llorar de vergüenza. Porque en vez de yo interceder por él estaba intercediendo por mí, para que yo lo perdonara. Gloria a Dios. Esas cosas, mi hermano, solamente las hace el Señor. Amén. Y nos avergüenza.
pero lo hablamos para testimonio, mi hermano. No hay que hablar nomás las cosas buenas. Sí. Hay que hablar de estas cosas que el Señor nos ha avergonzado para el testimonio de usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y también hay otro testimonio de otro hermanito que se llama Beto, que viene siendo sobrino de él. Su papá estaba lleno de brujería, mi hermano. Lleno de brujería. Él adoraba a la huesuda, dice mi hermano Romo. A la huesuda. Entonces, el hermano me dijo, oye, un día, yo nunca trabajaba con él porque ese hermanito trabajaba en la carpeta y yo trabajaba en la piedra o en el tallo. Y un día no había trabajo y me dijo Roberto, vete con Beto. Dije, pero yo no sé nada de carpeta, Roberto. No le haces, tú ve ahí, ayúdale en lo que tú puedas. Y bueno, eran como las 11 de la noche y fuimos, mi hermano, a ayudarle. Era un edificio en el que trabajamos en la noche. Y pues ahí le andaba ayudando ahí lo que yo podía. Y yo no le caía muy bien a este muchacho, pero Dios me mandó por algo. Y cuando empecé a platicar con él me dijo, hermano Juan, dice, te tengo una pregunta. Le digo, ven, dígame. Es que mira, mi papá está haciendo esto y está haciendo esto. Digo, y encontré una foto de nosotros abajo de la cama con la huesuda, dice, y una vela negra. Dice, ¿tú crees que nos está haciendo mugrero? Digo, sí te está haciendo mugrero. Digo, y yo creo que es un sacrificio que le está ofreciendo a la huesuda por ustedes. Y luego me dice él, dice, ¿y esto tiene poder? Le digo, sí, pero sí tiene poder, pero te voy a hablar de alguien que tiene más poder que eso. Y el hermano me dijo, ¿quién es? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y yo le empecé a hablar de Cristo, mi hermano. Dije, mira, Dios es un hombre de poder. Es una deidad que bajó a la tierra y tomó forma de hombre para que Él nos pudiera entender a nosotros, nuestros sentimientos y nuestros problemas que estamos pasando aquí en la tierra. Y eso también le sirvió a Dios para entendernos a nosotros y para comprendernos. Pero Él tiene el poder. Si tú lo aceptas como su Señor y si tú crees que Él resucitó de entre los muertos, tiene el poder para deshacer eso. Amén. Y más. Amén. Para deshacer maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Dije, pero todo depende de tu fe. Le dije, no, me dijo él, ¿y dónde puedo aprender eso? Le dije, mira, precisamente mañana tenemos un estudio donde hay un hermano que se encarga de dar estudios. Le dije, porque eso a mí no me corresponde. Le dije, es un trabajo que no me corresponde porque yo estoy muy jovencito todavía en el evangelio. Entonces me dijo, ¿puedo ir? Claro que sí, te invito. Pues ese estudio lo cambiaron a la casa de mi patrón, que venía siendo el tío de él. Pues para no ser la historia muy larga, mi hermano, resulta que mi patrón, pero yo sé que es de parte de Dios, me mandó un trabajo en la noche para que mi patrón pudiera estar en la célula y yo no pude estar. Entonces, pero es un plan de Dios, mis hermanos, porque Dios usa el que Él quiere. Por eso es lo que le estoy platicando para que usted entienda que Dios hace las cosas como Él quiere. Dios no quiso que yo estuviera ahí, porque tal vez, no sé, ese es pensamiento mío, tal vez iba a ser de estorbo, o tal vez el muchachito iba a poner la mirada en el hombre. Sí, amén. Pero cuando este muchacho llegó, estaba estacionado fuera de la casa, y llegó el hermano que se encargaba de dar el estudio, y le dice, lo primero que hizo fue el hermano, ¿dónde está Juan? Y dice, no, pues no sé, y sale mi patrón, se lo mandé a un trabajo. Mira, es que él me invitó aquí, dice, y si él me invitó y no está aquí, entonces eso no está bien. Y me dice, pero tú viniste a buscar a Juan, o viniste a escuchar de Dios. Dice, pues las dos cosas. Entonces el hermanito le dice, es que mira, me está pasando. Dice, ¿qué es lo que te está pasando? Dice, el hermano Juan me platicó algo. No, pues me está pasando esto con mi papá. Dice, mira, en la noche me da miedo. Dice que sentía miedo, mi hermano, que veía sombras en su casa y todo. Entonces el hermano Valle le dice, escucha, te recomiendo que leas el Salmo 91. Y dice, ¿sabes cuál es el Salmo 91? Dijo el muchacho, dijo, no, dijo, yo no conozco nada de la Biblia. Nada. Dijo, nunca me he parado en una iglesia, ni católica, ni nada. Dijo, nunca he ido a la iglesia. Y saca la Biblia, mi hermano, y dice, mira, este es el Salmo 91. Léelo. Cuando el hermano Beto empezó a leer el Salmo 91, escucha bien lo que te voy a decir, mi hermano. Apenas llevaba 2 versículos leyéndolo, cuando el hermano fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas. ¿Y sabes qué es lo que te digo? Cerró sus ojos y empezó a leer el Salmo en español, con los ojos cerrados. Aleluya. El Salmo 91. Gloria a Dios. Y cuando terminó de leerlo, el hermano, eran las 9 de la noche y no paró de hablar lenguas hasta las 5 o 6 de la mañana.
Al día siguiente, cuando llego al trabajo, me dice mi patrón, ¿no has hablado con Beto? Le dije, no, ahorita voy a hablar con él, me voy a disculpar. Me dice, no, hombre, dice, está asustado. Le digo, ¿por qué? Ya me platicó todo. Dice, todavía en la mañana estaba hablando en lenguas. Dijo, y mi patrón también no sabía mucho de la Biblia todavía. Entonces ya fui, me acerqué y el hermano tenía miedo de hablar. Y ya cuando le empezamos a platicar, ya le empecé a explicar. Pues para no ser la historia muy larga, el hermano se bautizó y el hermano se congregaba en la iglesia. Y Dios hace las cosas como Él quiere, mi hermano. Pero hay que escuchar la voz de Dios. Amén. Para ser un verdadero cristiano, mi hermano, un verdadero cristiano o hijo de Dios, nacido de nuevo, él escucha y obedece, mi hermano. Y Dios lo prepara. No es fácil, mi hermano, llegar al camino donde Él te va a poner. Es una preparación, mi hermano. Yo voy a un ejemplo, mi ejemplo mío. Para poder llegar aquí, mi hermano, donde el Señor me tiene, empezamos primero siendo sometidos al pastor. Al pastor Julián y al pastor Armando nos sometimos. ¿Qué es someterse, mi hermano? Obedecer. Quedarse callado y ayudarle al hermano en lo que él pueda, en lo que él necesitaba. Si el hermano iba a ir al parque, no había necesidad de nosotros preguntarle, hermano, pues déjame a ver en qué le puedo ayudar, hermano. No, uno se acerca al pastor y, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Esos somos los verdaderos cristianos o los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo, mi hermano. Amén. Y después de ahí nos mandaron a la calle a llevar trataditos. Sí. Trataditos a la calle. No sé si a usted ya le tocó llevar trataditos a la calle. Después nos mandaron a tocar puertas. A tocar puertas a las casas y predicar. ¿Y para qué? Porque ahí el Señor te está preparando. Porque hay gente que te va a recibir bien y gente que no te va a recibir bien, mi hermano. Sí. ¿Me entiendes? Y todo es una preparación. Y después de ahí nos fuimos a los hospitales a orar por los enfermos. Como 4, 5, 6 meses. Hasta que mi esposa se desmayó y dijo mi hermano, no, ya ustedes ya no vayan porque ya después los enfermos estaban orando por mi esposa. Pero mira, mi hermano, después de ahí, llevábamos comida también a la gente, a los jornaleros, a la gente necesitada, íbamos y les llevábamos comida, sándwich y cocas. Pero es porque Dios nos decía a nosotros. No creas que todo el pastor nos decía, no, mi hermano. Nosotros le decíamos al pastor, hermano, ¿qué van a hacer el domingo? ¿Qué van a hacer el sábado? Vamos a ir para allá. Entre semana trabajábamos 12 horas. Yo trabajaba 12 horas de 7 de la mañana a 7 de la noche. Llegaba a mi casa, me bañaba. Y saliendo de bañarme, comía. Y nos íbamos a las 8:30 a orar por los enfermos, o a orar a las casas, o a visitar. Y también a expulsar demonios, mis hermanos. A mí me tocó ir con los hermanos a que nos enseñaran a cómo expulsar demonios también. Amén. Y ya después de ahí, mis hermanos, pues ya viene el diaconado, el estar en la puerta, recibiendo a la gente. Después ya vienes aquí a dar un salmo. Ya después ya vienes a predicar. Y ya después ya te dan un puesto, mi hermano, en el ministerio. Pero ahora no. Ahora llegan, quieren cruzar la puerta, ya quieren tener una credencial, hermano. ¿Y sabes por qué el pastor no se las da? Porque van a fracasar. Sí. Pero el hermano no entiende eso. El hermano debemos de entender, debemos de saber escuchar, aprender, someterse, regresar de nuevo al primer amor, mis hermanos. Amén. No se me ponga serio, mi hermano. Ayunábamos también, aunque no lo creas, así bonito como me ven, también ayunábamos. Pero ayunábamos por un propósito, mi hermano. Sí, amén. Vámonos al libro de Santiago otra vez, mi hermano. Ya para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 16, mis hermanos. ¿Lo tienen? Amén. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, que quiere decir que depende de él mismo, mi hermano. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Esos son los hermanitos que vienen, mis hermanos, no quieren recibir la palabra. Decía el hermano Antonio mucho esta palabra, y hasta apenas ahora me cae el 20 cuando decía mi hermano, es que quieren servir a Dios como ellos quieren. Amén. Y dice el 24, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué quiere decir perseverar? Quedarse, mi hermano. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, no cuando las cosas van bien, mis hermanos. Cuando las cosas van bien, hasta los del mundo ahí están. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Pues ahí nos dejó tarea el Señor, mis hermanos. No necesito decirles qué es lo que tenemos que hacer, amén. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O una llamadita, mi hermano. Amén. Sí, amén. Y ya para terminar, mi hermano, vamos a terminar donde empezamos con Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y ya son las 12, mi hermano, media hora. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo, mi hermano. Amén.